Buenos días, mi gente linda. De nuevo este miércoles junto a ustedes. En el programa del día de hoy recibimos la visita del asesor de comunicación, experto en visibilidad y posicionamiento, el licenciado Miguel Otañez. Con él estaremos conversando acerca de comunicación corporativa, marketing digital y relaciones públicas y la realidad de nuestros medios de comunicación en República Dominicana. Hoy tenemos un programa muy especial con un gran profesional del área de la comunicación, el experto en visibilidad y posicionamiento, el licenciado Miguel Otañez. Estamos de vuelta en tu programa Lolita, contigo siempre. Hoy en el set nos acompaña el reconocido asesor de comunicación, el licenciado Miguel Otañez, quien nos hace honor en el segmento Podemos Inspirar. Buenos días, mi gente linda, y hoy Podemos Inspirar se engalana en nuestro set con el asesor de comunicación, experto en visibilidad y posicionamiento, profesor y escritor, el licenciado Miguel Otañez. Buenos días, Miguel, encantada de tenerte por aquí la mañana de hoy. Realmente para mí es un honor que me hayas invitado a tu espacio que verdaderamente inspira. Así es, Podemos Inspirar es un espacio donde nuestros invitados siempre tienen un contenido de mucha inspiración para aquellos que realmente pueden entender que alcanzar sus metas es posible. Gracias, yo creo que sí. José Miguel, ¿cuándo descubres ese interés por los medios de comunicación? Porque te vemos una persona muy seria y ocupando posiciones de mucho compromiso en el área, pero sabemos que eres una persona muy joven aún. ¿Cuándo descubres esa pasión por los medios de comunicación? Bueno, pues te comento que en realidad yo quería estudiar ingeniería electromecánica. Yo quería estudiar ingeniería electromecánica, creo que por la influencia de mi familia. La mayor parte de mi familia son ingenieros, o ingenieros electromecánicos, ingenieros informáticos, etc. Ahora, ¿qué pasa? En un tiempo me vi muy comprometido en causas sociales, o sea, participando en causas sociales y eso. Y recuerdo que hace unos 12 años más o menos, fui a estudiar oratoria a la Escuela Nacional de Locución Otto Rivera. Uh-huh. Y realmente el profesor me inspiró bastante y me cautivó. El profesor de oratoria en ese momento era... Don Otto Rivera. No, en ese tiempo era Adriano de la Cruz, quien acaba de salir de la presidencia del Colegio Dominicano de Periodistas. Uh-huh. Y de mi punto de vista es un excelente ser humano. Y yo dije, yo quiero ser como él. Qué lindo. Eso fue un sábado, lo recuerdo como hoy. Y el lunes siguiente fui y me inscribí a estudiar periodismo. Pero no porque me apasionaba el periodismo ni la comunicación en ese momento. A mí sí me gustaba escribir, siempre me ha gustado escribir, pero yo quería ser como Adriano de la Cruz. Y entonces fui y me inscribí a estudiar el periodismo y realmente descubrí ahí en el aula mi verdadera pasión. Pues sí la descubriste porque realmente pudiste tener la oportunidad a través de esa inspiración de ese maestro, pudiste descubrir y conocerte interiormente, no justamente hacer un patrón de conducta de lo que probablemente hubiese sido un gran ingeniero, pero qué bueno es que tuviste la oportunidad de que alguien te inspirara y conocer ese destino que era lo que realmente te apasionaba y ese talento, porque realmente no es lo que podamos ser como profesionales, Otañez, y siempre lo digo y se lo digo a todos mis televidentes, no es el título, es reconocer tus grandezas y tus talentos, lo que te hacen a ti vivir desde tu pasión y ser una excelente persona. Bueno, yo realmente doy gracias por haber encontrado en mi vida al profesor Adriano de la Cruz, porque él vio en mí cosas que yo no había visto y que quizás otros habían visto pero no me la habían mostrado. Así es. Y él se encargó, bueno, todavía al día de hoy tiene muchísima influencia en mí. Doy clases en un instituto de periodismo, pero también siempre que voy a dar un paso importante en mi vida, lo consulto con él, porque creo mucho en el liderazgo que él tiene, pero también en su juicio, tanto profesional como ser humano. Qué bueno que tienes ese modelo y ese patrón. Siempre necesitamos un modelo y un patrón a seguir porque es como un mentor, es una persona que nos lleva, nos acompaña y nos guía para nosotros alcanzar esa cima de esa montaña que nosotros anhelamos. ¿Tú entiendes entonces que esta formación académica ha colaborado en el posicionamiento que tú tienes como comunicador en estos momentos? Yo digo que la vida a veces se constituye en un conjunto de plagios. Me explico, o sea,
para uno convertirse en un ser humano auténtico, uno tiene que acumular la experiencia de muchos otros. Así es. Dice Jorge Bucay que para uno conocerse primero uno, debe conocer primero muchas personas. Exacto. Y así como Adriano de la Cruz, en un momento determinante y fundamental de mi vida, tuvo mucha influencia, también la tuvo otro profesor a quien yo le debo mucho de mi carrera profesional, que no es tan amplia, pero sí agradezco por las oportunidades que ella me ha dado. Y es el profesor Darío Cuba. El profesor Darío Cuba, recuerdo que en mi último cuatrimestre de la carrera de periodismo, él me sacó del aula y me llevó a su programa, a ser productor de su espacio. Y ahí realmente comencé a participar de la televisión. O sea que tú has hecho producción también. Sí. Oh, yo qué bien. Hice producción, estudié producción, duré mucho tiempo produciendo programas. De hecho, en este canal produje también un espacio. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ya tú te sentirás como en familia, supongo. Sí, realmente nunca pensé que iba a participar de los medios de comunicación, en televisión específicamente, pero sí luego me di cuenta, no tanto que me gusta, no fue que me guste, que me di cuenta en el momento, sino de lo que podría lograr a través de la televisión, y es parte fundamental de lo que tiene que buscar un comunicador, que es educar y orientar. Y eso lo alcancé a comprender cuando comencé a trabajar en un espacio que se llama La Paradita de las 12, sí, que claro. Todavía está ese programa con José Guillermo Suet, con el del Cordero. Estaba Oruga en ese tiempo, la pastora Lucy Cosme. Lucy Cosme estaba. Entonces ahí tenía un segmento donde hablaba de tecnología. Tenía la participación en ese programa y en otro que se llamaba Lo que pasó en la semana, que se grababa en el Canal 4 y se transmitía por otro medio de comunicación. Ahí duré muchísimo tiempo. Qué bueno. Y en tu trayectoria profesional vemos un liderazgo muy marcado cuando tú identificaste que poseías este don, este talento realmente. ¿Tú entiendes que debes seguir en este camino? Realmente te vemos ya marcando diferentes posicionamientos. Bueno, yo digo que voy a durar tanto en ese camino como las razones que me hacen estar en ese camino. Es decir, mientras yo entienda y otras personas entiendan que yo puedo seguir aportando en ese camino, yo entiendo que ahí estaré. Además, siento que aporto, otras personas entienden que puedo aportar y además me gusta. Yo creo que ese es el complemento perfecto. Sí. Y es importante cuando se tiene un contenido potable, cuando tienes la facilidad de comunicar, de llegar, porque no es lo mismo hablar que comunicar. Comunicar necesitas asertividad, necesitas tener empatía, necesitas una serie de cualidades para conectar, porque no es lo mismo hablar que realmente expresarte y conectar con la gente, que las personas realmente se interesen en lo que estás diciendo y sobre todo en lo que vas a decir a continuación. Bueno, para darte la razón, te comparto lo siguiente. Cuando me invitaron al espacio, yo lo había visto, porque hay otros compañeros que habían venido al espacio, pero comencé a buscar unos cuantos videos. Y me llegó a la mente una obra que se llama Comunicando con Gracia. ¿Tú sabes por qué? Porque veo en ti una persona que comunica con mucha gracia, que genera confianza, que conecta con la gente. Y yo entiendo que en la comunicación eso es determinante. Totalmente. Porque hay algo fundamental que es que no importa lo que tú digas, sino lo que la gente entiende. Claro, es que hay más que un lenguaje verbal, hay un lenguaje corporal y sobre todo hay una sensibilidad que traspasa esa barrera de esa pantalla, donde realmente las personas perciben con asertividad, con empatía lo que yo quiero transmitirle, porque yo tampoco busqué estar en la televisión justamente, pero entendía que el mensaje podía ser tan bueno que había que difundirlo de grandes maneras como es la televisión, y realmente así surge Lolita Contigo Siempre. Qué bueno, de verdad me siento muy cómodo, y eres la única persona que ha logrado que yo venga a un programa a hablar sobre mí. Sí, pues es que realmente el segmento Podemos Inspirar necesitamos mucho Miguel Otañez, porque justamente eres un modelo y un patrón a seguir en muchos jóvenes dominicanos, y tú justamente con tu historia puedes edificar a muchos jóvenes. Bueno, yo esta mañana conversaba con alguien y le decía, en teoría yo estoy para pensión,
Me dice, ¿pero por qué? ¿Qué edad tú tienes? Y digo, bueno, yo tengo 33 años. Un jovencito. Tengo 33 años. Sin embargo, cuando yo comienzo a sumar todo lo que he vivido, me doy cuenta que no me cuadra la cifra. Y te comento por qué. Mi primer trabajo fue a los 6 años. Yo comencé a trabajar en una empresa que se llama Industria de Sobres Dominicanos. Cuando tenía 6 años. Y de ahí en lo adelante nunca he dejado de trabajar. Lo que quiere decir que tengo más de 20 años, yo creo que ya estoy para pensión. Lo que pasa es que me dijeron esta mañana que son o 20 años trabajando o 60 años de edad. Así es. Entonces, sí, yo entiendo que he sido un privilegiado de la vida porque me he encontrado a muchas personas que me han ayudado, muchas personas que han servido como mentores en mi vida. Yo entiendo que eso es fundamental. Eso es una bendición. Cada vez que yo puedo serlo de alguien, que yo entiendo que puedo aportar en la vida de una persona para que ayudarlo a encontrar su camino, porque no es mostrarle el camino, no. Porque dicen que al final cada quien sabe el camino que debe tomar, lo que uno tal vez lo ayuda o lo apoya en ese proceso de encontrar su camino. Yo trato de hacerlo porque yo puedo decir que lo poco que he logrado en mi vida, que hasta ahora para mí es significativo lo que he logrado, ha sido por esos mentores, esas personas que he encontrado en mi trayecto de vida y me han orientado a lo que hoy yo soy. Es importantísimo, has sido un hombre bendecido y te puedo decir que realmente ellos te han acompañado de la mano, pero ellos han puesto el espejo donde tú has visto tus grandes cualidades y realmente cuando identificamos, José Miguel, nuestras cualidades y nos conocemos y nos autorreconocemos, es cuando realmente estamos seguros y damos el paso hacia adelante. Pero ese paso hacia adelante contigo, yo sé que es un paso certero, que ha sido un paso de triunfo, pero ¿cuál ha sido algún desafío que tú has tenido que enfrentar profesionalmente y que nos pueda contar? Porque realmente sabemos que se pueden lograr, pero muchas veces tenemos que saltar obstáculos y tener desafíos para nosotros, incluso nuestro propio crecimiento. Bueno, el principal desafío fue cuando entendí en el mundo en que me encontraba, o sea, en el sector profesional en el que me encontraba, y miro a mi alrededor y la cantidad de profesionales que hay en el área, todos buenísimos, quizás mucho mejores que yo. Entonces, el principal desafío fue definir específicamente a qué área de la comunicación yo quería dedicarme y orientar todo mi esfuerzo a desarrollar ahí un expertise que me permitiera abrirme campo en el mundo laboral, porque es muy difícil. Realmente todos sabemos que la carrera de comunicación desde un punto de vista está saturada aquí en República Dominicana. Hay demasiadas personas que estudiaron comunicación y hay una cantidad importante que está estudiando comunicación. Y para ellos, el mismo reto que yo tuve para iniciar, ellos lo van a tener también. Así es. Entonces, para mí el principal reto fue ver a cuál sector, a cuál área de la comunicación yo me iba a dedicar. Y luego, cuando llegas ahí, te das cuenta que tampoco estás solo. Así que es. tienes que luchar para ganarte un espacio. Y entonces, luego que te ganas un espacio, luchar quizás el doble para mantener tu espacio en esa área. Así es. No porque los demás luchen por sacarte, sino porque estamos dedicándonos a la comunicación y nos damos cuenta la velocidad con la que avanza la comunicación. Así es, pero la autenticidad y la forma en que cada uno de esos comunicadores se manejan hoy en día es lo que le da, como dicen los mercadólogos, su nicho del mercado. Sí, yo creo realmente que en eso consiste identificar tu expertise. No es solamente decidir, por ejemplo, en mi caso he tratado de cultivar mucho la parte de visibilidad y posicionamiento, porque tengo claro que todos los productos necesitan visibilidad, pero también necesitan posicionarse. Claro. Es decir, buscar un espacio en la mente de la gente donde hacer raíces. Pero hay muchos profesionales que también les va a tocar decidir en el área de comunicación que van a desarrollarse y luego identificar qué los va a caracterizar a ellos. Así y esa es la es. parte más difícil. Así es, Otañez, pero cuando regresemos en breve vamos a continuar hablando qué es lo que debe hacer un buen comunicador en estos tiempos. Tras la pausa seguimos con más de la interesante entrevista que le está realizando nuestra Olita Suárez al licenciado Miguel Otañez. Tal y Relaciones Públicas, el licenciado Miguel Otañez.
Miguel, dejamos una pregunta en el aire cuando nos fuimos a comerciales, justamente de lo que debe hacer un profesional de la comunicación en estos tiempos. Lo primero que debe de hacer es entender hacia dónde va su sector. Muchas veces los profesionales entienden que, bueno, ya me gradué, terminé la universidad, soy un profesional. Yo soy de los que dicen que usted es profesional cuando está en ejercicio. Usted es profesional cuando logra identificar las necesidades de su mercado en ese sentido y puede entonces satisfacerla. De lo contrario, usted no se puede considerar un buen profesional en esa área. Entonces yo creo que el principal reto es identificar las tendencias hacia dónde va la comunicación, que de mi punto de vista son dos esenciales. La primera es en la parte de escribir, hay que saber redactar. Un profesional de la comunicación tiene que saber redactar. Y segundo, orientado totalmente hacia la parte digital. El mundo no es que hacia ahí se encamina, sino que hacia ahí está. Y lo que está buscando el mundo en esa parte digital es la creatividad precisamente para diferenciarse. Así es, el mundo cada día nos demanda más preparación, bailar y danzar acorde a los tiempos de lo que está realmente demandando el público, porque nuestros televidentes de hace 20 años atrás no son los mismos de hoy en día, nos demandan ya otro contenido y otro que hacer, justamente. Exacto, y si decides hacer comunicación, en el caso, por ejemplo, de los que hacen televisión, para unos televidentes de hace 20 años, sabes que te estás poniendo una fecha de caducidad. Así es. Es decir, hasta donde lleguen esos televidentes de hace 20 años, va a llegar también tu carrera. Así es. Otañez, ¿cuál es la importancia de la comunicación corporativa en las empresas para alcanzar buenos resultados a nivel empresarial? Mira, la comunicación es un eje transversal de todas las organizaciones y en las corporaciones no está ausente. Todas las organizaciones, para conseguir buenos resultados, tienen que tener como eje central la comunicación. Totalmente. Tanto la interna como la externa. Totalmente. Si una organización no logra gestionar su comunicación, y cuando digo gestionar es tener el monopolio de sus mensajes, no llega a buen puerto, no consigue objetivos. No hay un trabajo en equipo fortalecido y no hay un liderazgo ejerciendo una comunicación asertiva, justamente. De hecho, las organizaciones lo primero que tienen que plantearse es tener un equipo multidisciplinar en el área de comunicación, lograr que estos entiendan la visión de la organización, los objetivos de la organización y que en ese sentido logren articular un plan de comunicación que lo lleve a conseguir ese objetivo. Así es, yo creo que siempre esa comunicación debe ser manejada siempre con un liderazgo muy claro y muy diáfano, porque el trabajo en equipo de las corporaciones, justamente esta semana daba una charla en una oficina que se separaron en varios grupos porque los ejecutivos y los demás empleados, justamente pude contactar una vez más la importancia del liderazgo y cómo el liderazgo puede encaminar y encauzar que estas personas puedan sentir, respirar y cuidar de la institución en la cual trabajan, justamente. Tú sabes que yo tengo una definición de liderazgo que a mí me gusta muchísimo. Ajá, cuéntanosla. La capacidad de iluminar el camino que conduce hacia la meta. Claro. Esa es la definición que a mí me gusta de liderazgo. Y la cito a propósito de lo que decías. Hay muchas personas en organizaciones, líderes, que entienden que el equipo de comunicación, por ejemplo, tiene la culpa de no haber conseguido un objetivo. Así es. Pero yo soy de los que dicen que el que no sabe hacia dónde va, acaba de llegar. Llegó a donde iba. Llegó a donde iba. Entonces, también el líder tiene que formar parte de la comunicación que se hace en una organización. Es decir, el líder tiene que tener la capacidad de saber inspirar a ese equipo de comunicación y mostrarle cuál es el camino por el cual él quiere transitar, para que ellos, desde el punto de vista de la comunicación, pues lo acompañen y lo ayuden a alcanzar ese objetivo. Así es, está muy claro, Táñez. Como profesora en el área de comunicación, ¿cómo valoras la comunicación social de nuestro país actualmente? Tú sabes que yo realmente tengo... Porque aparte de todo, él es también profesor. Además,
Tú sabes que lo primero es que a mí me gusta bastante ser docente, porque eso te ayuda a ampliar tu visión de hacia dónde va la sociedad. Es que tú sabes algo, Táñez, que yo me he dado cuenta y voy a compartir contigo, que cuando uno tiene la oportunidad de exponer y ser docente en cualquier área, aprendemos tanto de las otras personas que nos enriquecemos. Es como un dar y una retribución y un feedback amoroso, porque cuánto aprendemos nosotros de la diversidad de personalidades que hay. Totalmente, yo creo en la inteligencia colectiva. O sea, yo no creo que nadie tenga el monopolio del conocimiento. Claro. Todo lo contrario, yo entiendo que cuando muchas personas se reúnen a pensar y a actuar hacia una misma dirección, realmente surgen los conocimientos. Por ejemplo, yo tengo una definición de creación que a mí me apasiona, que es crear, sacar algo nuevo a partir de lo ya existente, porque podemos decir que casi todo está creado. Entonces, a mí me apasiona dar clases porque primero te estimula y te permite tener una visión holística de cómo anda la sociedad y hacia dónde va. Y te permite crear conocimiento con todos los estudiantes, porque ese proceso de aprendizaje realmente no es unidireccional, sino es bidireccional o multidireccional. Es decir, tú transmites un conocimiento, pero a la vez tú también recibes un feedback que te ayuda a crecer bastante. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque ciertamente uno de mis grandes mentores y de las personas que han sido parte en mi formación como coach y en la psicología positiva que aplico a través de la comunicación, justamente, escribe un libro que es Ale Rovira Selma, que es Creer, Crear y Crecer, justamente, y habla exactamente de esa inteligencia colectiva que tú me hablas justamente. O sea que es súper interesante. Claro, entonces esa participación, esa interacción con los estudiantes te ayuda también a influir en los cambios que tú quieres lograr en la sociedad. Claro. Y para mí es un elemento fundamental y determinante. Y de romper paradigmas. Sí, sobre todo. De romper paradigmas. Vivimos en una sociedad donde constantemente tenemos que, para lograr crear y crecer, tenemos que vivir rompiendo paradigmas que ya tenemos establecidos en nosotros. Ahora, ¿qué sí también a mí en lo particular me preocupa? Que veo egresados de la carrera de comunicación que se están formando para un modelo de comunicación que hace 20 años que dejamos atrás. ¿Y qué pasa? Que se puede decir que eso, profesionalmente hablando, puede representar en su vida un salto al vacío si no logran identificar a tiempo qué es lo que tienen que hacer para adaptarse y alinearse a las tendencias que le exige la sociedad actual. O sea, un país, una sociedad, no puede ir a espaldas de hacia dónde va el mundo. Entonces, a mí eso me preocupa. Bueno, a mí también me preocupa y me ocupa, porque realmente mi ocupación principal, estar en los medios de comunicación, no es tanto la forma, sino el fondo de lo que voy a comunicar justamente. Y quisiera hacerte una pregunta un poquito profunda para que pueda darle un poquito de luz a nuestros televidentes. ¿Tú entiendes que la comunicación debe ser imagen o contenido? Bueno, eso depende desde el punto de vista que uno lo vea. Hay una obra que a mí me gusta bastante, que es El arte de la prudencia, que dice que las cosas, el valor de las cosas es lo que parecen. O sea, la gente valora las cosas por lo que parecen. Ahora, yo soy de los que dicen que eso que tú pareces, tienes que serlo. Así es. Tienes que serlo, porque nadie da lo que no tiene. Totalmente. Nadie da lo que no tiene. O vivir eternamente con un disfraz puesto. Sí, pero eso tiene fecha de vencimiento. Tiene fecha de caducidad, claro que sí. Tiene fecha de vencimiento. O sea, al final, como decía mi papá, le hacen la prueba del fondito. Ajá. Entonces, tú puedes decir lo que tú quieras, el papel lo aguanta todo, pero realmente cuando estás en ejercicio es que se pone a prueba quién realmente tú eres como profesional y la capacidad que tienes y todo lo que tienes para ofrecer. Entonces, para mí la imagen es muy importante. Los conocimientos que son la base de esa imagen
es lo fundamental y lo determinante en un profesional. Así es, totalmente de acuerdo contigo. ¿Están cumpliéndose los medios de comunicación con el deber de brindar información objetiva, clara y precisa, Miguel? Yo creo que los medios están jugando un papel muy importante y realmente el reto de los medios es poder cumplir con eso que tú dices, porque se están enfrentando a una sociedad y a una cantidad de instituciones y sobre todo la parte política que envían a veces mensajes que no son del todo fiables. Y ahí tenemos que hablar obligatoriamente de las noticias falsas que muchas veces llevan a los medios a cometer un error por la velocidad con que se tienen que manejar los medios. Antes tú tenías un patrón, por ejemplo, en las redacciones, que llegaba alguien que tenía que confirmar que esa información fuera real. Ahora cada medio se disputa la primicia y se pierde entonces la credibilidad. La credibilidad, ¿por qué? Porque no hay tiempo para confirmar la información. Entonces, el medio que se dedica a confirmar la información puede perder la primicia. Así es. Entonces, muchas veces tiene que comunicar, tiene que dar... Entonces, ¿de qué serviría tener la primicia y que sea una primicia que no sea real? Entonces, es mejor no ser el primero ni ser el último, ser el real. Bueno, yo soy de los que sostienen la tesis de que si el mensajero... La credibilidad. Si el mensajero no es creíble, el mensaje tampoco. Y si usted como medio, como comunicador... Eso está muy bueno. Lo voy a repetir. Ajá, repítelo. Si el mensajero no es creíble, el mensaje tampoco. Entonces, si usted como medio y como comunicador pierde la credibilidad, el mensaje no será creíble. Me encantó. Quiero que sepas que voy a hacer uso de ese término y me voy a empoderar de esa palabra justamente porque yo hablo mucho de que debemos modelar con coherencia lo que predicamos con nuestra voz y con nuestros hechos. Si no, no hay un cometido creíble, no hay una logística, no hay una confianza entre lo que nosotros podemos exponer virtualmente y lo que nosotros somos esencialmente. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que para tú ser una persona creíble debe de haber una sintaxis entre lo que tú haces y lo que tú dices. Si no, habrá un ruido en la comunicación que le impedirá a la gente detectarte como una persona creíble. Así es. Y lo propio pasa en los medios de comunicación. Y la gente es muy sabia, la gente lo palpa, la gente sabe, la gente nos ve a través de esta pantalla, pero ellos saben realmente y hasta se atreven a definir nuestras personalidades justamente a través de una pantalla. Sí, hay quienes, por ejemplo, muchos comunicadores ahora se encuentran en la disyuntiva de cambiar credibilidad por view. Es decir, hay mucha gente que tú dices, bueno, pero ¿y cómo es que tal programa tiene tantos seguidores? O cómo X comunicador tiene tantos seguidores en redes sociales. Y cuando pones en una balanza, el que es a veces menos seguido tiene mucho más credibilidad del que no es seguido. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Y eso lo podemos hablar fuera de cámara porque tendríamos que tener un programa aparte totalmente. Pero dinos algo, ¿el periodista debe ser un ciudadano comprometido o basta con que sea un observador objetivo? Si no hay compromiso, no hay objetividad. La palabra compromiso para ti a nivel periodístico, ¿cómo la definirías? Una persona que va hacia donde está la verdad y se dedica a decir la verdad. Yo entiendo que si un periodista no tiene compromiso... Sin maquillaje. Bueno, es que la verdad no necesita maquillaje. O sea, decir, él comunica sin maquillaje realmente, o sea, sería una distorsión. Si es un hecho, o sea, es un hecho. Si es una verdad, es una verdad. Si usted le pone o le quita, deja de ser el hecho. Pero un periodista puede ponerle ese maquillaje hasta en la entonación en que puede dar ese mensaje. Claro, hay quienes dicen que es muy difícil ser imparcial por eso mismo, porque uno de una u otra forma puede tener cierta vinculación con el hecho y como tú dices, hasta en el tono... Tú puedes ponerle, por ejemplo, un poco de sarcasmo y la gente te puede interpretar o malinterpretar. Exactamente. Nos vamos a una pausa, Tañez, porque esto se pone muy bueno contigo y en breve volvemos. Al regreso seguimos con más de la interesante entrevista que le está realizando nuestra querida Lolita Suárez al especialista en comunicación corporativa, el licenciado Miguel Otañez.
Lolita Suárez, a través de sus entrevistas, revela la mejor versión de nuestros invitados. Hoy nos visita el experto en marketing digital y relaciones públicas, el licenciado Miguel Otañez. Miguel, y continuamos con esta interesante entrevista. Cuéntanos, tú que eres un experto, un maestro, ¿los medios de comunicación dominicanos tienen la libertad de expresión o están siendo censurados en algunos aspectos? Tú sabes que cuando yo escucho algún reclamo en ese sentido, yo me siento a ver la parrilla programática de radio, televisión, la cantidad de periódico digital y otros blogs que hay, y realmente me toca concluir que sí, que hay libertad de expresión, por la cantidad de cosas que se dicen en los medios, sobre todo en contra de un gobernante de turno o de un sector de poder. La cantidad de cosas que se dicen y la capacidad de resistencia que tienen ellos, incluso a veces desde su derecho, poder iniciar un proceso legal en contra. Ahora, ¿qué sí yo entiendo que debe de revisarse? Son lo que Noam Chomsky llamaba los filtros de la comunicación. Correctamente, quería que me tocaras justamente ese tema. Yo creo que eso es antiquísimo, o sea, no se está estudiando en estos últimos 10 años, es algo que se está estudiando en los años 90. ¿Qué establecen los filtros de comunicación? Son las cosas que le impiden al medio o a la persona en sí, a veces por su interés particular, decir tal o cual cosa. Te voy a poner un ejemplo. Uno de los filtros es la publicidad. O sea, no es verdad que un medio de comunicación que necesita recursos económicos para mantenerse funcionando, por ejemplo, va a decir cosas en contra de su principal anunciante. Muchas veces se ponen algunos filtros, o si se tiene que decir por lo trascendental que es, hay quienes tratan, como decíamos hace un rato, de maquillarlo. Claro. Y realmente lo que hay que revisar son esos filtros de la comunicación, sobre todo porque los principales medios de comunicación de este país, o sea, pueden estar en pocas manos. Y eso sí puede ser un problema. No se puede ver solamente la libertad de expresión desde lo que te permite o no decir un gobierno, sino también desde lo que te permite o no decir un sector empresarial o un sector de poder diferente al poder político. Correctamente, y muy edificante tu respuesta, justamente. ¿Cuál es el mayor desafío que tenemos como país en términos de comunicación, Miguel? Yo creo que es la regulación. Y cuando hablo de la regulación es empezando desde quienes estudian comunicación. Primero, quienes estudian en términos generales. Yo soy de los que entienden que para usted estudiar, sobre todo en la universidad pública, debe tener méritos. O sea, ahí no es de que todo el mundo puede tener, no, la educación es muy cara. Entonces, el principal reto, por ejemplo, es ir a regular quienes estudian comunicación, el ejercicio periodístico, los gremios que agrupan a todos esos profesionales de la comunicación y cómo la ponen en práctica. Yo creo que eso es determinante. Sabemos que una de tus grandes pasiones y virtudes es escribir. Cuando descubres tu pasión por la escritura, ¿dónde empiezas a ejercer? ¿A nivel de periódicos, revistas? ¿Cómo empiezan a salir esa parte donde uno desborda ese conocimiento y esa pasión que es a través de la escritura? ¿Sabes? Porque yo empecé escribiendo justamente. Tú sabes que yo desde que tengo uso de razón escribo. Quizás de pequeño me inclinaba más hacia la poesía, aunque todavía escribo. No he publicado ningún poema porque todavía no lo considero poema. Tendrá que venir algún poeta a decirme si verdaderamente lo es. Pero desde pequeño escribo y recuerdo que en la secundaria yo trabajaba con un primo que era político. Y él una vez vio que yo estaba haciendo un resumen para una tarea de ciencias sociales. Y él me dijo, pero tú eres que me vas a escribir mi discurso cuando yo me postule. Ajá. Eso fue incluso antes de yo comenzar a estudiar comunicación. Cuando comienzo a estudiar periodismo, realmente encuentro en el periodismo como esa base sólida que me ayudó a encontrar realmente en la comunicación mi verdadera pasión. O sea, en la comunicación mi verdadera pasión es escribir. Yo nunca pensé que me iba a dedicar a la radio o a hacer televisión como estoy actualmente en el hermano canal de Telecentro. Nunca pensé que yo decía que mi cara era para radio, pero al final lo que me gustaba mucho era escribir. Entonces, comencé a escribir y a mí lo que me gustaba realmente y todavía me apasiona más de la comunicación es escribir.
Lo que tampoco nunca pensé es que iba a poder vivir de escribir, no publicando libros, sino que escribiendo discursos, que escribiendo artículos. Yo publico en el periódico El Día, precisamente esta semana sale mi más reciente artículo, que es de la saturación a la microsegmentación en comunicación. Entonces yo nunca pensé realmente que iba a vivir de escribir, y lo que más beneficio en términos económicos me puede estar dejando en este momento es escribir. Por eso les recomiendo a mis estudiantes que escriban, porque el principal déficit que hay en las redacciones en este momento es personas que sepan escribir y quienes sepan manejar la comunicación en los entornos digitales. Claro que sí, esa oratoria primero debe ser organizada desde la lectura, vamos a decir. Por ejemplo, el presidente Obama, su escritor de discursos, claro, tenía 44 años. O sea, era más joven incluso que el propio Obama. Cuando llegó a la presidencia, quien le escribía los discursos a él. Y todos los líderes tienen quien les escriba discursos, no porque no tengan la capacidad, sino por la orientación estratégica, el enfoque que debe tener ese texto, y también por asuntos de tiempo. Tú sabes que voy a hacer un señalamiento, tú que mencionas de que esos grandes líderes escriben sus discursos. Siempre recomiendo un libro, una película, siempre en mis entrevistas, porque es una forma, todos tenemos una parte y una metodología de aprendizaje donde somos auditivos, kinestésicos, visuales, justamente, y hay muchas formas en las que podemos aprender y llevar un buen mensaje. Y recuerdo cuando me dijiste eso, justamente una película que se llama El discurso del rey, que data del rey octavo, justamente, cuando un coach, su coach, siendo él tartamudo, le hace el discurso, que fue cuando él hizo aquel gran discurso a todas las naciones de cuando tomó el mandato, justamente, y pudo dejar de ser, él no se atrevía porque él era tartamudo y no sabía cómo hacerlo, hasta que finalmente una persona pudo escribirle y hacer las pausas justamente para él dar ese discurso. Sí, y sobre todo, es bellísima, yo se la recomiendo a todos los televidentes. Y sobre todo lo que logró el coach, identificó que su principal problema era que no se escuchaba. No se escuchaba, justamente. Sí, es muy bueno el ejemplo que pones. Esa película a mí me gustó bastante, y lo bueno es que está gratuita. Marca. La gente la puede buscar. Nos vamos ahora en breve, Otañez, y enseguida volvemos. Al regreso seguimos con más de la interesante entrevista que le está realizando nuestra querida Lolita Suárez al especialista en comunicación corporativa, el licenciado Miguel Otañez. Seguimos con más de la entrevista que le está realizando nuestra Lolita Suárez al licenciado Miguel Otañez, y ahora tocarán una parte más personal de la entrevista. Bueno, mis invitadas son tan especiales cada semana que realmente yo no quiero que se nos vayan, y hacemos un programa con ustedes y uno en lo que estamos en comerciales. Pero Miguel, ahora mismo quiero que mis televidentes conozcan un poquito de tu persona, y quiero irme a un poquito al Miguel Otañez muy personal. ¿Me permites llegar ahí? Claro que sí. Gracias. Dinos y descríbenos un día normal de Miguel Otañez. Bueno, me despierto a las 4:40 de la mañana, eso es de lunes a miércoles. Disciplina. 4:40, sí, yo creo mucho en eso. De hecho, soy del Club de las 5 de la mañana. Ajá. Una obra que se llama de Robin Sharma. Sí, de Robin Sharma, el Club de las 5 de la mañana. Me despierto a las 4:40, leo todos los periódicos en su versión impresa. Es que es la mejor hora. Entonces, luego leo media hora, me baño, me cambio y salgo al trabajo. Yo soy de los que entienden que llegar al trabajo antes de que los demás lleguen te da una ventaja competitiva y te ayuda a avanzar muchísimas cosas. Así es, así es. Eso habla de un liderazgo innato en ti, justamente. Y cuando no estás trabajando, José Miguel, ¿qué haces para divertirte? Porque hablamos de un hombre de 33 años que se levanta a las 5 de la mañana, que es un hombre lector, que es un hombre que busca cada día crecer y que su cultura, ampliar su nivel de cultura. Pero cuando no estás trabajando, ¿qué hace Miguel Otañez? Bueno, pensando en el trabajo, no, broma. Tú sabes que realmente yo he discutido mucho estos temas con algunos amigos, porque cada quien ve el disfrute
desde su punto de vista o desde lo que a ellos les gusta disfrutar. Pero yo digo, por ejemplo, si mi disfruta es una lectura. Pero a mí hay dos cosas que a mí me encantan y que yo con eso disfruto y vivo la vida. La primera es practicar artes marciales, que de muy pequeño lo hago, sobre todo karate. Eso yo lo disfruto y para mí eso me transforma el día. Yo puedo estar lo cansado que esté y yo con una hora de práctica siento que volví a nacer. Y bailar, a mí me encanta bailar. Es tu válvula de escape. Sí, y bailar, a mí me encanta bailar. O sea, tú eres de lo que te gusta bailar un buen merengue. Sí. Qué bueno. A mí me encanta y yo entiendo que yo disfruto haciendo esas dos cosas. Son las dos cosas con las cuales yo soy débil. Está bien, Otaño, tú y yo lo encontramos por ahí. Ojalá. Dime una fecha especial. 31 de marzo. ¿Por qué? Es mi cumpleaños. Y un recuerdo que nunca olvidarás, que te ha marcado, y que tú puedes decir, ese recuerdo puede ser un consejo, una frase, un hecho. Mira, yo recuerdo que hace unos años yo no tenía trabajo y estaba en mi casa, no quería ver televisión, no quería escuchar música, no tenía cabeza para leer, tenía 1002 problemas. Y recuerdo que estaba ahí revisando WhatsApp y veo un amigo que es también una de las grandes personas que llevo en mi corazón y en mi mente, me ha ayudado bastante. Y le escribo y lo saludo. Y me dice, ¿cómo tú estás? Y esa era la palabra que yo esperaba como para desahogarme y contar realmente cómo estaba. Qué interesante que nos escuchen, ¿eh? Sí, lo necesitaba eso. Y recuerdo que al final cuando le cuento todo, yo esperaba como algo trascendental. O sea, lo esperaba y lo necesitaba en ese momento. Bueno, pues te cuento que esa persona utilizó una expresión que luego de ahí, todos los trabajos que yo he conseguido, cuando estoy trabajando con mis equipos, cuando inicio algún proyecto, siempre lo pongo en la pizarra. Siempre pongo esa frase en la pizarra. ¿Y cuál es? Él me escribió, lamentarnos trae desmotivaciones, ponernos en acción trae resultados. Y eso se ha convertido en mi grito de guerra. Ese se ha convertido en mi leitmotiv. Cuando yo me siento en down, porque todo el mundo le entra ese momento. Por supuesto. Esas emociones la paseamos cada uno en alguna hora del día. Y hay que vivirla. Cuando yo me siento, cuando necesito un impulso extra, cuando necesito una motivación, por eso es que yo digo que las motivaciones y la seguridad en uno mismo muchas veces vienen desde fuera. Siempre yo me repito esa expresión. Lamentarnos trae desmotivaciones. Ponernos en acción trae resultados. Y esa expresión yo siempre se la voy a agradecer a un amigo que si no digo su nombre estaré pecando, que es Augusto de Jesús. Una persona que ha tenido en mí una influencia para bien muy impactante y tremenda. Mira, como impactante ha sido para mí esta entrevista contigo, porque eso que dices, decir su nombre para mí sería una deslealtad. Porque ciertamente cuando aprendemos algo de alguien, así como hacemos mención de un libro, hacemos mención de algo que nos ha marcado justamente, es tan grato ver realmente, poder decir de quién lo aprendimos, de dónde lo sacamos, de quién nos llenamos en ese momento. Y eso habla muy alto de ti justamente. Gracias. Yo creo en la motivación como primera herramienta de la educación, porque sin motivación no podemos entender y aperturarnos a la educación y al crecimiento. Totalmente de acuerdo. Yo estoy ciertamente muy confiada en eso, en que nosotros tenemos que ver de quién nos dejamos motivar, sobre todo del contenido de motivación y sobre todo saber la orientación que lleva esa motivación. Claro. Una película o alguna canción que recuerdas con añoranza. Bueno, las dos te voy a compartir. Claro, mejor. La primera, Un velero llamado Libertad, de José Luis Perales. Ah, no, pero este hombre es romántico también. Sí, a mí me gusta bastante y de hecho me motiva. A mí me gusta mucho la libertad. Yo soy muy pro libertad, aunque cuando hablo de libertad comparto una frase de Gregorio Luperón que decía: la libertad es como el océano, parece infinito pero no lo es. No lo es. Y una película que a mí me gusta bastante
y cada vez que tengo tiempo la veo, que es El extraño caso de Benjamin Button. A mí esa película con Brad Pitt, a mí realmente me mueve todo y siempre me deja cosas que pensar. Defínete, Otañez, en una palabra, porque yo ciertamente conocía de ti y somos amigos, pero realmente en esta entrevista he podido conocer cosas mucho más profundas del Miguel Otañez, del amigo y del relacionador público y sobre todo de ese profesor, justamente. Cuéntame, ¿qué hay en tu vida? ¿Cuál persona ha tenido un impacto que te ha impactado en tu vida y tú has dicho, wow, aparte de ese amigo que te dio ese consejo? Tú sabes que yo pensé que la parte de las preguntas difíciles había pasado, pero me has hecho la más difícil del programa completo. Lo bueno se deja para último. Tú sabes que mi madre, todavía, yo perdí a mi madre hace un tiempo, cuando tenía 18 años, pero todavía, a pesar de yo haber pasado por muchos procesos de transformaciones personales y profesionales y de muchas personas con un grado de especialización y de estudios que han pasado por mi vida y me han tocado, mi madre, aún yo todavía sigo citando sus consejos y todavía me surgen expresiones. O sea, a pesar de todos los libros que uno puede haber leído y frases que tú de grandes autores que he escuchado, todavía hay expresiones de mi madre que viven en ti, que viven en mí y que causan un impacto en el ahora de Miguel Otañez y que incluso la utilizo para influir en otra gente. Entonces yo creo que mi madre realmente ha sido el ser que más ha impactado en mí. Así y es. Si yo tengo que definirme, me defino entonces como hijo de mi madre. Qué bello. Otañez, solamente decirte que el tiempo en televisión es corto ante tanto contenido y tan linda experiencia que tienes para poderle darle a todos nuestros televidentes, dejar una invitación abierta para una próxima vez contigo y poder seguir tratando de inspirar a esta población dominicana, a esta tribu y a esta comunidad que me sigue cada miércoles y decirte que un hasta luego. Gracias. Que están las puertas abiertas de Lolita Contigo Siempre para que siempre vengas a traernos esas buenas nuevas y esos conocimientos que tiene como ser humano, como profesor, como maestro, pero sobre todo como ese hombre íntegro que ha luchado por superarse y por lograr sus metas. Gracias, gracias. A ustedes decirle hasta el miércoles y un fuerte abrazo. Tras la pausa seguimos con más del contenido de calidad que te ofrece tu programa Lolita Contigo Siempre. Hemos llegado a la parte donde nos decimos como cada miércoles un hasta luego de tu programa. Recuerda que tenemos un compromiso cada miércoles a las 11 de la mañana por aquí en RNN Canal 27. Te invito a que me sigas en mis redes sociales como Lolita Suárez Coach Oficial y la cuenta oficial del programa Lolita Contigo Siempre. Recordarte que puedes suscribirte a mi canal de YouTube como Lolita Suárez Coach. Ahí te suscribes, le das a la campanita y te va a avisar todas las notificaciones de todo lo nuevo que siempre tenemos para ti. Y como cada semana deseo dejarte una reflexión. Decía nuestra Madre Teresa de Calcuta, que nadie se acerque a tu vida sin que al irse se sienta mejor y más feliz. Propiciemos el milagro en nuestra vida y hasta el próximo miércoles. Un beso para todos ustedes. Lolita Suárez, a través de su programa Lolita Contigo Siempre, quiere llevar un contenido de desarrollo y crecimiento personal para todos sus televidentes. Recuerda sintonizarla todos los miércoles a las 11 de la mañana por RNN Canal 27. Hasta la próxima semana. Bendiciones para todos.